noche vamos a tener un análisis profundo de los temas de la jornada, pero vamos a poner un punto bastante focalizado en la economía, porque hoy salió el dato de la inflación en la Argentina, un 2,7%, lo cual entre esto y los demás datos de la economía del país reflejan la crisis que está teniendo nuestro país, la Argentina precisamente, y uno se pone a pensar qué pasa con el contexto, qué pasa con los otros países de la región. Bueno, precisamente hay representantes del Mercosur trabajando en Santa Fe en la reunión, en una cumbre donde se van a llevar a cabo todas las cuestiones que tengan que ver con el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea y demás cosas que viene trabajando el bloque regional. En todo este contexto uno se pone a pensar cuáles son las asimetrías de las diferentes economías que integran el bloque regional del Mercosur y cómo realmente se posiciona la Argentina. Fíjense ustedes el dato que dimos recién, la inflación del mes pasado, 2,7, un 27% más que la inflación de Brasil, también en el mismo mes. Ante esta situación, con toda la situación crítica que está teniendo económicamente la Argentina, ¿cómo se planta nuestro país frente a sus socios del bloque regional? ¿Cómo realizan las diferentes negociaciones al sentarse con los otros países del Mercosur y las diferentes economías que tienen en el bloque? Vamos a analizar todo eso en el día de hoy. Arrancamos. Bueno, con el dato económico entonces de la Argentina, un 2,7% el dato de la inflación. Por otro lado, la reunión del Mercosur en Santa Fe, vamos a tener un análisis para tratar de entender bien en qué situación está nuestro país. Voy a saludar a mis compañeros primero, que me acompañan todas las noches aquí. Nicolás Luca, buenas noches. Giselle Rumó, buenas noches. Y también agradecer la compañía y el análisis de Marcelo Elizondo, es consultor en Economía Internacional. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto. ¿Cuál es la situación de la Argentina en estos datos que cada vez que salen muestran la crisis económica del país, la reflejan prácticamente con respecto a los diferentes socios del Mercosur? Bueno, el dato de inflación que se conoció hoy, si bien es una buena noticia para la Argentina, porque es una inflación que mes a mes viene reduciéndose, si la comparamos con la inflación de nuestros vecinos, es tremendamente más alta, aún en descenso. Nosotros estamos teniendo una inflación de 2,7 en el mes. Pensemos que en todos los países de Latinoamérica la tasa de inflación es de un dígito, o sea, es menor de 10 en el año, y nosotros estamos con 2,7 en el mes. El año pasado, en todo el mundo, el año 2018, la inflación del mundo promedio fue 4% anual. Por lo que la buena noticia es que viene bajando, estábamos arriba de 4, hoy estamos en 2,7. Pero el otro aspecto a considerar es que todavía estamos muy arriba de lo que deberíamos. Me gustaría que escuchemos a Giselle, Marcelo, con esto de cómo se toma estos datos el gobierno nacional, Giselle. Bueno, en el gobierno la verdad estaban satisfechos, esperaban entre 2,5 y 2,7, así que igual estaban satisfechos. Igual recordemos que en los primeros 6 meses del año la inflación es casi del 23%, que era lo que estaba previsto en el presupuesto por el gobierno para todo el año. Y no va a ser así, obviamente va a ser del 40%, pero después de la crisis de abril estaban satisfechos, por supuesto, porque son 3 meses consecutivos con la tendencia a la baja y además porque pueden mostrar que es la inflación más baja de estos 6 meses. Que la pueden controlar en algún punto. Claro. ¿Qué esperan? Bueno, esperan para los próximos 3 meses que se ubique en el 2%. Imagínate que, así dicen, llegamos bien a octubre. Imagínate que la inflación de octubre del año pasado había sido de 5,4 y la de septiembre había sido de 6,5. Entonces, si tienen que comparar ahí interanualmente, se va a ver como una baja. Pero esperan eso, 2%, el dólar estable, con los anabólicos que están inyectando al consumo, la hora 12, todo lo que venimos hablando, los créditos del ANSES, los planes para los autos 0 kilómetros, ellos dicen, bueno, llegamos bien a octubre. La pregunta que le quiero hacer a Marcelo es, ¿se está previendo un dólar, dicen los economistas, para fin de año a 50? Y después van a aumentar
las tarifas, con lo cual la inflación puede llegar a 2% a octubre. ¿Y después qué va a pasar? Bueno, primero, la inflación va a seguir en descenso. ¿Sí? ¿Después de incluso octubre también? Seguir en descenso a partir de ahora, a partir de julio en adelante, los próximos meses, por distintos motivos. Primero, porque la Argentina tiene una política monetaria muy contractiva que seca de pesos el mercado y eso contribuye a que la tasa de inflación se reduzca. Además, se han diferido los aumentos de tarifas y el dólar está bastante controlado porque hay una oferta de dólares que ha disuadido al comportamiento especulativo en términos de alguna aventura. Entonces, me parece que hay distintos factores que confluyen para que en los próximos meses tienda a bajar. Ahora, la verdad es que hay una enorme cantidad de inconsistencias que todavía están pendientes de solución. La Argentina ha obtenido para este año un equilibrio en el presupuesto primario, pero no financiero, de modo que todavía está pendiente el cumplimiento de obligaciones del fisco. La Argentina todavía tiene una recesión de la cual va a ser difícil salir y que no se sabe cómo se va a enfrentar. Todavía hay tarifas que están pendientes de acomodamiento, precios relativos en general que tendrán que ser ajustados, por lo que me parece que hasta las elecciones hay inflación en baja. Y después yo creo que hay algún aspecto de la inflación y algún aspecto del tipo de cambio que probablemente tenga que ser ajustado. También me gustaría repasar en el marco, ¿no?, de la reunión del Mercosur, cómo viene la región, ¿no, sí, Nicolás? ¿Cómo están distribuidas esos números que para nosotros son muy altos? Y recién nos decía Marcelo, en la región nada que ver. Primero voy a repasar los números solamente de Mercosur y países, uno en proceso de aceptación que es Bolivia y el otro un socio comercial vital como Chile, para después hacer una pregunta que a mí casi me quita el sueño. Brasil 2,95 en el año 2017, 3,75 en el 2018. Ajá. O sea, ellos también tuvieron una suba de inflación anual. Inferior al 1% anual. Uruguay del 6,2 al 8%. Después de Argentina es el peor. El tema es cuánto hizo Argentina, porque Paraguay bajó del 4,5 al 3,2, Bolivia del 2,7 al 1,5, Chile subió del 2,3 al 2,6, pero Argentina pasó del 24,8 a 47,6 y este mes 2,7 es superior a la inflación anual de Chile del año pasado. Ahora, tengamos en cuenta que nosotros entre el 2017 y el 2018 sí, casi tenemos el doble. Exactamente. Por lo cual la pregunta que en medio de estos acuerdos internacionales, Mercosur, Unión Europea, cuando uno ve estos números, más allá del desempeño de Argentina, que es patético, ve que sacando el caso de Paraguay y el resto de los miembros permanentes tampoco tuvieron un muy buen desempeño. ¿Cómo influye eso en las negociaciones futuras a partir de ahora? Firmamos un acuerdo, listo, fantástico. ¿Cómo se maneja la balanza comercial con estas tasas de inflación acá, con tasas de inflación estables en Europa? El acuerdo que ha firmado el Mercosur con la Unión Europea tiene una previsión de implementación diferida. Sí. O sea, probablemente tarde 1 año y medio o 2 años en el proceso de aprobación. Requiere algunas aprobaciones parlamentarias, en el caso del Mercosur, de cada uno de los países, y en el caso de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Y una vez que entra en vigencia, después hay plazos de implementación, de ejecución del acuerdo de reducciones arancelarias bastante graduales, por lo que nos da un margen para adaptarnos. Si nosotros tuviéramos que entrar a competir con la Unión Europea en las condiciones en las que estamos hoy, con la actual tasa de inflación, con la actual tasa de interés real, con la variabilidad, volatilidad e imprevisibilidad cambiaria, yo diría estamos muy complicados. Ahora, el acuerdo con la Unión Europea no prevé una implementación inmediata. Yo diría que va a actuar como factor de presión para ordenar la macroeconomía. Debe ser ordenada. Si no la ordenamos va a ser muy difícil competir con Europa. Si la ordenamos me parece que es una gran oportunidad, no exenta de riesgos, pero que nos permite salir al mundo después de mucho tiempo de estar cerrados y contribuir, si esa estabilidad se logra, a que las empresas desarrollen estrategias competitivas nuevas. ¿A un país extranjero le complica el vínculo comercial bilateral con un país con esta tasa de inflación? Yo diría al revés. A un país como la Argentina, a las empresas de un país como la Argentina, competir con el resto del mundo con una tasa de inflación, una tasa de interés o una imprevisibilidad cambiaria como la que tenemos, le resulta muy complejo. Porque cuando tenés un escenario macroeconómico tan variable, tan sujeto a volatilidad y a aleatoriedad,
las empresas no pueden hacer proyectos de largo plazo, porque no puedes hacer cálculo económico. Entonces, cuando no puedes hacer proyectos de largo plazo, vos estás muy complicado para competir con los que sí piensan a mediano plazo. Muy interesante lo que está diciendo, porque si hay alguna industria que puede entrar en el tratado, por ejemplo, entre el Mercosur y la Unión Europea, para enviar sus productos a la Unión Europea, nunca vas a saber bien cuánto es el costo, porque no vas a saber nunca cuánto sale el dólar acá. Exactamente, pues el dólar es el precio por excelencia, condiciona todos los demás precios cuando vos competís internacionalmente. Por lo tanto, es muy importante tener mucha previsibilidad y estabilidad en términos de tipo de cambio, de tasa de inflación, de tasa de interés y de presión fiscal y todas las variables macro. Insisto, el acuerdo con la Unión Europea no es de implementación inmediata. Si fuera de implementación inmediata, yo estaría muy preocupado. En las condiciones en las que estamos nosotros, no podemos competir. Como no es de implementación inmediata, tengo confianza. Creo que el acuerdo es una muy buena oportunidad para la Argentina. Yo soy muy favorable en relación al acuerdo. Nosotros somos una economía muy cerrada y esa cerrazón nos ha atrasado en acceso a tecnología, tasa de inversión, competitividad. Es bueno salir de esa cerrazón, pero mientras llegue el momento de la implementación del acuerdo hay que ordenar lo que está desordenado. ¿Qué pasa si gana el Frente de Todos? Alberto Fernández ha cuestionado este acuerdo, dice que sería, primero dijeron que era una tragedia con Kicillof, después que sería muy malo para la economía. Si el Congreso no lo aprueba, ¿nos quedamos afuera nosotros del acuerdo? Claramente, para que el acuerdo entre en vigencia en cada país, eso requiere la aprobación de los parlamentos de cada país. Los tratados deben ser aprobados, son firmados por el jefe de gobierno y refrendados por los poderes legislativos. Los 4 países del Mercosur requieren una aprobación de los parlamentos o congresos, en realidad nosotros lo llamamos congreso. En el caso del Parlamento Europeo puede sustituir la participación de los estados nacionales en algunas disciplinas y en otras se requiere el refrendo nacional. Si la Argentina decidiera no aprobar, no ratificar, allí la primera reacción teórica sería se cae el acuerdo porque el Mercosur requiere la aprobación de todos. En términos políticos, prácticos, lo que ocurriría es que el Mercosur terminaría quebrándose. Brasil ya ha dado sobradas señales de que si la Argentina se descuelga, Brasil sigue solo. Por lo que yo creo que sería, desde el punto de vista político, más allá de las consideraciones técnicas jurídicas, un problema muy serio para la Argentina de aislamiento absoluto, no ya del mundo, no ya de la Unión Europea, sino incluso del propio Mercosur. Claro, claro. Y el presidente se entusiasmó enseguida cuando se firmó este acuerdo con Bruselas, dijo, bueno, ahora vamos a ir a un acuerdo con Estados Unidos, con Canadá. ¿Es concreto eso? ¿Hay otros acuerdos que puedan salir inmediatamente, digamos, entre el Mercosur y otros países o bloques? Sí hay algunos que están en proceso de negociación desde hace un tiempo. Canadá, Singapur, Corea del Sur. Eso ya vienen en proceso de trabajo previo. Incluso hay uno en negociación con otros países europeos que no están en la Unión Europea, en una alianza que se llama EFTA, European Free Trade Agreement. Eso está en marcha y yo creo que es más fácil de lograr. El acuerdo con Estados Unidos recién empieza y eso va a requerir esfuerzo, negociación. Lo que pasa es que ahora lo venía impulsando Jair Bolsonaro, que ahora es el presidente pro tempore del Mercosur, entonces quizás puede llegar a tener un impulso. Sí, porque Bolsonaro es, en primer lugar, el gran disruptor en Latinoamérica de los últimos meses. Cuando Bolsonaro asume el 1 de enero de este año, impulsa al Mercosur hacia una flexibilización y una mayor internacionalización. Yo creo que el rol de Bolsonaro es tan importante como el de Macri en la consecución del acuerdo con la Unión Europea. No en vano 20 años negociaciones sin acuerdos y este año se obtuvo el acuerdo, confluyeron la gestión de Macri y la visión de Bolsonaro. Y Bolsonaro tiene una estrategia de Brasil de alineación con los Estados Unidos. Por lo que yo creo que ese impulso político puede suprimir ciertas diferencias técnicas e impulsar una negociación más veloz. Pero con todo, un acuerdo con los Estados Unidos requiere tiempo. Piensen que el acuerdo con la Unión Europea llevó 20 años de negociación y un eventual acuerdo con Estados Unidos recién está empezando a conversarse. Generalmente cuando uno habla de acuerdos con países que son mucho más potentes que uno a nivel industrial, Argentina tiene mucho para ofrecer agropecuariamente, pero a nivel pyme industrial tiene casi todas las de perder. En ese tiempo que recién marcaba que lleva la implementación completa, ¿hay tiempo de reacomodarse económicamente en los sectores que van a terminar perdiendo, que van a tener que reconvertirse, o tenemos que esperar que haya 1 o 2 años
con despidos, con empresas que dicen no tengo a quién venderle porque fue reemplazado por otro que vende más barato que yo. Porque competir a veces, estamos por ahí acostumbrados a competir dentro del zoológico, pero competir en el mundo sin rejas es bastante distinto. Sí, dentro del zoológico se compite poco. De hecho, yo creo que una de las razones por las que la Argentina tiene una tasa de inflación tan alta es porque no hay competencia. Una economía cerrada tiene formadores de precios domésticos que actúan con mucha comodidad porque no compiten, por ejemplo, contra los extranjeros que entran en el mercado y disciplinan precios. Ahora, 2 o 3 consideraciones en relación a tu pregunta, que es una buena pregunta. Primero, yo no creo que un acuerdo de apertura sea una amenaza para el empleo o para las pymes. Yo creo que la principal amenaza para eso es la evolución tecnológica. El cambio tecnológico ocurre con acuerdo internacional o sin acuerdo internacional. Ocurre con apertura o sin apertura. Y es el cambio tecnológico el que te lleva a enfrentar una amenaza y te obliga a invertir, a capacitar gente, a reconvertirte y a plantear nuevos escenarios de gestión. En todo caso, un acuerdo internacional te puede favorecer el modo de enfrentar ese cambio tecnológico, porque te puede permitir alianzas con empresas extranjeras con las que puedas empezar a trabajar juntos, acceso a tecnología, transferencia de tecnología, know-how, integración en cadenas de valor. La globalización hoy no está tan impulsada por el comercio de bienes físicos, sino por el comercio de intangibles, conocimiento, información, know-how, patentes, propiedad intelectual, ingeniería, innovación, invenciones. Entonces, a veces reducir barreras en frontera te permite generar alianzas que facilitan el enfrentamiento a la evolución tecnológica. Por lo que yo miraría con más preocupación la evolución tecnológica, porque eso sí es una amenaza, eso te obliga a reconvertirte. Si no lo haces a tiempo, eso puede afectar el empleo, más que la apertura como tal, que está probado, no genera tanto perjuicio. La evidencia empírica indica que los que se abren no viven peor, viven mejor. Nuestros vecinos, Chile, Perú, Colombia, México, con las aperturas que han hecho, viven mejor. La tasa de desempleo de los países abiertos de Latinoamérica es más baja que la tasa de desempleo de los países cerrados de Latinoamérica como Argentina y Brasil. Lo que hay que enfrentar con acierto y con mérito es el cambio tecnológico. ¿Y qué es lo que lo impide? Bueno, si uno está sometido a la competencia internacional, como estos acuerdos de apertura permiten, hay menos impedimentos, porque hay acceso a inversión, hay alianzas entre empresas, hay tecnología más accesible. Yo diría que lo primero que hay que hacer es ordenar la macro, como dijimos recién, porque es difícil acceder a la tecnología cuando no hay financiamiento, cuando el precio en dólares sube. Segundo, hay que consolidar procesos de apertura, no solamente con la Unión Europea, con muchos otros mercados. Y tercero, hay que plantearle a las empresas de nuestro país que desarrollen estrategias internacionales, porque lo internacional va al lado de la evolución tecnológica. Nosotros tenemos muy pocas empresas internacionales, muy pocas exportan de manera significativa, menos de 300 o 400 empresas en la Argentina exportan por números relevantes, por lo que hay un conjunto de cosas que lo impiden, da la impresión de que se empiezan a reducir algunas barreras, otras están incólumes. Hay una mezcla de cambios en las políticas públicas necesarios, cambios en las estrategias de las empresas necesarios y cambios en el entorno mesoeconómico, infraestructuras, acceso a recursos, son varias cosas. Habría que evaluar, ¿no es cierto? Porque a veces los argentinos, ¿no?, yendo un poco a los diferentes ciudadanos que lo leemos a usted cuando escribe y que sabe un montón y después vemos otras reacciones, siempre nos queda como un sesgo de desconfianza ante estas cuestiones. Miedo. Y que van a ir en detrimento del trabajador o de la industria nacional. Bueno, a ver, yo creo que la mejor manera de entender estas cosas es analizar lo que le ha pasado a los vecinos que han hecho lo mismo. México es el país de Latinoamérica más abierto. Tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China. ¿Saben cuál es la tasa de desempleo de México? 4%. ¿Cuál es la tasa de desempleo de Argentina y Brasil? Que son los países más cerrados, con aranceles altos, que hasta ahora no hemos querido abrirnos. 10 o 12% Argentina y Brasil. Por lo que la evidencia empírica no indica que la apertura te lleve al fracaso o a la ruptura de los entramados industriales. Yo diría que el problema es si vos te abrís, si no ordenaste la macroeconomía. Si vos seguís con un sistema impositivo que desalienta la inversión y alienta comportamientos de corto plazo, con una inflación que es de las 5 más altas del mundo, con una tasa de interés inalcanzable, que es consecuencia de los problemas fiscales,
Bueno, si tenés todo ese conjunto de desórdenes, el problema es ese, no la apertura. Y si tenés eventualmente alguna destrucción del entramado productivo o del empleo, el problema son los desequilibrios, no la apertura. De hecho, la Argentina es una economía cerrada, el año pasado fue de las 10 más cerradas del mundo, y es una economía que hace 10 años que no crece, cerrada. Por lo tanto, el problema no es la apertura. Ya que hablamos de la comparación con otros países que han crecido, que han tenido mejor desempeño a nivel empleo, y ya que hablamos de renovación tecnológica, ¿cuántos de estos países tienen un modelo sindical similar al nuestro? Esa es una de las cosas complicadas de la Argentina. A ver, hay dos problemas con el modelo sindical. El primer problema es que es un sistema muy rígido, esto de que hay personería gremial solamente para un sindicato por rama laboral, lo cual le concede al sistema un sesgo corporativista que pone a todas las relaciones laborales ante una rigidez impropia del cambio tecnológico. El cambio tecnológico lleva autonomía, flexibilidad, a innovación, requiere modificar las prestaciones de las personas, las habilidades, las competencias de las personas, y es como que tenemos un sistema sindical muy reactivo que desde el punto de vista institucional no es funcional a una economía muy móvil. Es un modelo de mediados del siglo XX. Entonces, ahí hay un problema. El segundo problema es que el comportamiento sindical en la Argentina es muy conflictivo. La Argentina es uno de los países, más allá de lo institucional, desde el punto de vista de las conductas, donde más conflictos laborales hay. Bueno, claramente el mundo ha ido a mecanismos de solución de diferencias, de consenso, de arbitraje, de concertación y no de conflicto. Acá tenemos conflicto por todo. Hoy a la mañana yo venía al centro en el auto, escuchaba que estaba la línea D del subte parada porque había un paro abrupto, sorpresivo. Bueno, esa conflictividad es la segunda cara de la moneda. El sistema institucional demasiado rígido y la conflictividad de las prácticas son uno de los factores de problemas de competitividad de la Argentina. Bueno, hay que corregirlo. Hoy Alberto Fernández se reunió con dirigentes de la CGT y una de las promesas que le hizo fue que no va a haber reforma laboral. Bueno, ¿qué va a pasar? A ver, la evolución tecnológica es tal que donde no haya reforma de rigideces, la realidad te va a superar. ¿Qué va a pasar si no hay reforma laboral? Si las leyes siguen siendo tan rígidas y tan inflexibles y tan contrarias al nuevo mundo del trabajo, que es de dinamismo, innovación, cambio. ¿Qué va a haber cada vez menos trabajadores formales? ¿Qué va a haber cada vez más trabajadores informales o monotributistas que facturan o responsables que no van a tomar las empresas, empleados? Claro, porque el mundo está avanzando hacia una flexibilidad que acompañadas por la ley ocurrirá inexorablemente. Y si no, no habrá generación de empleo, que es lo que pasa en la Argentina. Los países con más flexibilidad laboral son los que más empleo generan y los que tienen más rigidez son los que menos empleo generan. El gobierno trató, al contrario de lo que hace Alberto Fernández, ¿no? Que dijo que esto era trágico y bueno, que iba a perjudicar la economía, el gobierno trató como de capitalizarlo política y electoralmente el acuerdo. Mañana también Macri se va a mostrar seguramente con los presidentes en la cumbre, con la foto. ¿Llega eso? ¿Le sirve? ¿Llega al electorado? ¿Le suma electoralmente el presidente la apertura de las relaciones internacionales? A mí me parece que le llega indirectamente. En este sentido, el presidente aparece como liderando el país y adelante de los acontecimientos. Hasta hace un par de meses el presidente aparecía detrás de los acontecimientos. Cada vez que aparecía un oficialista en un debate tenía que explicar por qué no podían contener el dólar, por qué la inflación era cada vez más alta. Es como que vos salías a hacer campaña pero no tenías otra cosa que hablar de los resultados de la gestión que no eran los mejores. Hoy da la sensación de que el gobierno está marcando la agenda y este acuerdo con la Unión Europea contribuye a eso de marcar la agenda y además contribuye con un acuerdo que supone oportunidades para las exportaciones argentinas, oportunidades para las economías regionales, por lo que no hay un impacto directo en la sensación en el bolsillo del consumidor, pero sí hay una contribución a la conformación de un liderazgo de parte del Poder Ejecutivo que me parece importante en plena campaña. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y por el análisis, por sobre todas las cosas. Gracias por la invitación. Vamos a un corte, enseguida regresamos.